¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar del otro lado. Soy Sigrid Tolaba, soy CEO de Southern Trust y parte del equipo de este querido instituto. Esta reunión la pensamos un grupo de ejecutivas porque por supuesto todos nos estamos adaptando a este nuevo normal y vamos a tratar de entender con Virginia qué necesitamos aprender. Dicho esto, bueno, les presento a nuestras panelistas. Nos va a acompañar, nos acompaña, perdón, las están viendo, Alejandra Caballero, que va a ser nuestra moderadora. Ale es abogada y política, es especialista en financiamiento de infraestructura, proyectos de inversión y dirección de empresas. Desarrolló su carrera en la función pública, en los sectores financieros y empresarios, así como en consultoría local e internacional, y es socia de nuestro instituto. Y nuestra invitada especial, Virginia Genovesi, es coach certificada en Marshall Goldsmith y es consultora y conferencista en temas de talento y transformación digital, así también como mentora en Singularity University de Argentina. Virginia tiene, bueno, muchos años de experiencia, más de 16 en recursos humanos de compañías internacionales a nivel global y regional. Fue directora de recursos humanos de Techint y bueno, su formación es súper amplia y de universidades prestigiosas como Harvard, IMD, Rice University, entre otros. Además, Virginia es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Flor, miembro del comité directivo de FAME y mentora en Voces Vitales. Bienvenidas, el espacio es de ustedes, así que y muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Sigrid. Buenos días a todos, muchas gracias Sigrid. Hola Virginia, bueno, llegó Hola. el momento, acá estamos. La verdad que estoy muy contenta de compartir esta mañana con todos ustedes y de que podamos conversar y aprender sobre temas que en este momento han pasado a ser tan esenciales, ¿no es cierto?, en nuestras agendas y en nuestras vidas. Y los invito a que, aunque no podamos interactuar en forma física presencial, que compartamos un breve ejercicio. Pensemos que hoy es 3 de marzo de 2022. Imaginémonos, cerremos los ojos, que se logró controlar el virus, que ya pudimos volver a vernos cara a cara, reencontrarnos, abrazarnos, que podemos viajar de nuevo. Bueno, tratemos de pensar un segundo. Y me atrevo a adivinar que ninguno de nosotros piensa que ese 3 de marzo de 2022 nuestras vidas van a ser tal cual o iguales que lo que fueron antes de esta pandemia. ¿Cómo cambió la pandemia muchas formas de pensar y de comportarnos? ¿Cómo afectó las necesidades y las experiencias de las personas, de las empresas y de los entornos? Los individuos, las familias y los grupos sociales somos una fuente inagotable de innovación creativa, y de esta condición dependerá la continuidad de las nuevas formas de vida. Cada organización enfrenta el desafío de poder aguzar los sentidos, la capacidad de escucha, y deben estar atentos a las señales de estos tiempos para poder dar respuestas en tiempo real. Estamos frente a un cambio de época de escala global y lo sabemos. Si bien las empresas hace tiempo que disponen de herramientas de análisis y de desarrollo fantásticas, en este momento esas herramientas pasaron a ser esenciales para poder crear nuevas realidades y experiencias. Y la velocidad de los procesos y de las respuestas son la clave para poder ganar ventaja competitiva y optimizar resultados. Es tiempo de escuchar, es tiempo de observar, es tiempo de aprender y de reevaluar. La búsqueda del New Normal nos interpela y nos desafía a repensarnos cada día en tiempo real, recrearnos e influir en nuestro metro cuadrado, porque todos somos aves fénix. Porque el momento es ahora, porque si nuestra misión en este mundo es construir un mundo mejor, para lograrlo más allá de la pandemia, tenemos que abrir nuestras mentes, tenemos que entibiar nuestros corazones y tenemos que volver a salir una y otra vez de nuestras zonas de confort. ¿Para qué? Para estar listos, para poder imaginar lo inimaginable, para poder afrontar escenarios inciertos y cambiantes, y para ser flexibles y de esta forma estimular
motivar e inspirar a las personas que nos rodean. Y hoy nos va a inspirar seguramente Virginia. Virginia, te Wow, vale, escuchamos. muy bueno, genial. Nosotros queremos todo eso escrito, me encantó. Muy bien, Gracias, genial, me encantó. Gracias, Ale, un gracias. placer compartir con vos este encuentro y Igualmente. por supuesto, bueno, con Sigrid y gracias a toda la audiencia que está aquí presente y felicitaciones al IAF por estos encuentros que, bueno, van a estar. Me sumo a tus felicitaciones y agradecimientos. Los Bueno, comparto. gracias, gracias, Ale. Bueno, vamos a arrancar entonces. Yo creo que un poco Ale hizo un muy buen resumen macro y con mucho detalle también, pero yo creo que tenemos que empezar hablando de qué es la normalidad, ¿no? Porque McKinsey habla mucho del New Normal, que es algo que yo uso mucho también para hablar, pero como decía Ale, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la normalidad? ¿Esta es la nueva normalidad? Yo creo que va a haber nuevas normalidades de acá por el resto de nuestras vidas, que es algo que en realidad en el pasado no estábamos tan acostumbrados, ¿no? Los cambios sucedían a un ritmo mucho más lento y bueno, ahora tenemos que estar preparados a que nos van a cambiar la figurita digamos, de la normalidad un poco más seguido. Entonces, cuando empezó la pandemia, vi este dibujito en Twitter y claro, tiene mucha razón, ¿no? Porque lo que veíamos pre-pandemia es que muchas organizaciones, por lo general las más grandes y las exitosas en el pasado, decían, no, pero a mí la transformación no me va a llegar, nuestra compañía tiene tiempo, bueno, y esto sucedió, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo de un acrónimo que habrán escuchado varias veces que se llama VUCA, ¿no? Que el mundo es volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Y en ese sentido, lo que nos quiere decir es que ese escenario que venía en el pasado va a estar un poco más acelerado, ¿por qué? Porque se le suma la exponencialidad, que es una palabra que no usábamos mucho antes y que después del COVID lo tenemos más en nuestros checklists, ¿no? Entonces, es un escenario con mucha velocidad, con mucha complejidad y donde los tiempos son cada vez mucho más rápidos, ¿no? Entonces, a partir de esto, sí, por supuesto, vienen sucediendo muchos cambios en nuestras vidas, pero sobre todo en los negocios, donde vemos que muchas industrias, no solo por la pandemia, porque acá hay ejemplos de algunas que no, y ahora las voy a contar, pero donde tuvieron que reinventarse, ¿no? Donde tenían escenarios súper eficientes, ¿no? Donde, no sé, Disney, ¿no? No existe una competencia como ellos y tuvo que rápidamente reinventarse con toda la pandemia y poder generar un canal de forma virtual. Donde a la izquierda vemos los millones de dólares de costos hundidos en aeropuertos o en los puertos sobre todo. Sin embargo, a la derecha vemos soluciones que ya existían prepandemia. Si se fijan en el taxi volador, el de arriba, dice Airbus, el de abajo también, pero no se lee mucho. Ya Dubái hace 5 o 7 años que la policía se transporta en este tipo de vehículos. Entonces, ya Uber estaba haciendo pruebas para que uno en cualquiera de los edificios altos de las ciudades más grandes del mundo pudiera, en vez de tomar un auto, un monopatín, una bici en la calle, pudiera subir a esos roofs, a esas terrazas y poder tomar una especie de helicóptero o avión chiquito manejado por inteligencia artificial sin un humano, con muchos temas ecológicos, por supuesto, porque no utilizarían combustible en ese caso, sino que es todo energía solar y renovable, y donde, por supuesto, las pruebas que estaban haciendo para febrero de 2020, que después, bueno, cambiaron, uno no podía hacer más de 2,5 kilómetros. Pero bueno, es una buena opción cuando nos movemos incluso acá en la ciudad de Buenos Aires, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que es una gran solución. Abajo a la derecha, obras paradas por la pandemia y, bueno, casas hechas por impresora 3D, que las ven ahí abajo, simples, pero muy sustentables y con un costo de hasta 1/3 de una construcción normal. Entonces, otra industria que fue puesta en jaque, no solo por la pandemia, porque ya existía, pero bueno, donde obras eran paradas y tardábamos un año, ahora en pocas semanas podemos tener una casa lista. Y arriba a la derecha, que es un tema que a mí me fascina porque trabajo también por un tema familiar en industria ganadera, y lo que sucede es que ya existe una hamburguesa que no está hecha con carne vacuna, y que sí está hecha por plantas, ¿no? Entonces es proteína vegetal y donde se supone que el mundo va a crecer tan rápido, la población mundial, que necesita, por supuesto, para su evolución mucha proteína, y lo que va a suceder es que no dan abasto ni las tierras ni las vacas del mundo para sostener ese negocio. Entonces,
empieza a haber un montón de negocios alternativos que algunos parecen preocupantes, otros son muy buenos, y bueno, creo que esto es lo que ha sucedido, ¿no? Solamente en 4 ejemplos creo que podemos ver cómo pone en jaque muchas industrias. Y no solo pasa a nivel industria, sino que pasa a nivel talento. Es decir, nos vamos a encontrar, y ustedes que están en empresas grandes lo deben ver, que el talento es cada vez más difícil de encontrar, ¿no? Incluso de formar. Entonces, Chris Anderson, que es el CEO de la revista Wired, que yo sigo mucho, él habla de esta palabra staff on demand, que seguramente la hayan oído previamente, que es esto del staff a demanda. Ya dicen que las corporaciones no van a poder sostener más el talento que trabaja de 8 a 18 horas, sino que esto ya está cambiando y viene cambiando hace tiempo. Lo que sucedió que la pandemia lo hizo mucho más rápido porque cualquier persona de cualquier país puede estar trabajando online para cualquier otra parte del planeta Tierra. Entonces, fíjense lo que dice, y yo lo voy a leer medio gracioso, ¿no? Dice, la realidad es que la mayor parte de las personas más inteligentes del mundo no tienen el título adecuado, no hablan el idioma indicado, no fueron a la universidad adecuada, no viven en el país que uno espera, no te conocen, ni vos los conoces a ellos, no están disponibles y ya tienen un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, lo que acá sucede es que esto trae un cambio de paradigma. Los famosos Uber, Airbnb y todas las que conocemos que trabajan en lo que se llama la gig economy, esta economía colaborativa, trabaja a partir del staff on demand. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es la tendencia que ya viene ocurriendo, pero que cada vez va a ser más fuerte en el futuro? Van a desaparecer los roles, CEO, CFO, director, bueno, va a ser un poco más socialista en el buen sentido en términos de títulos, pero sí nos van a pagar por las skills, las habilidades que tengamos para ciertas tareas que son las que nos van a contratar y nos van a estar evaluando el outcome de esto. Es decir, yo puedo tener una habilidad muy buena, pero no la pongo en práctica y no genero valor de forma rápida, bueno, el pago va a ser diferente. Entonces, vamos a tener múltiples roles, es decir, por eso ya sucede hoy, ¿no? Gente que trabaja de 9 a 2 en una gran corporación, que le da seguridad y ciertos beneficios, luego trabaja para un proyecto propio, luego se sube a un globo y hace reparto. Entonces, eso sucede en distintos niveles jerárquicos, por supuesto, incluso de la sociedad, pero empezamos a ir también, no solo los múltiples roles, sino esto de los servicios compartidos, ¿sí? Donde ya están de moda los service centers en India, en México, etcétera, pero vamos a ir mucho más a tener gran volumen de transacciones en esos centros de servicios, donde los costos son mucho más bajos, y las personas más capacitadas con las skills del futuro van a ser como una specialty, es decir, van a tener como esa, digamos, ventaja en un buen sentido de poder generar valor desde un conocimiento específico. Varios conocimientos específicos, ¿no? No solo uno. Donde vamos a ir a metas colectivas, ya no nos van a evaluar más la performance por lo que yo generé en mi rol de trabajo, sino que va a ser por lo que el equipo, la organización genere. Y por supuesto esto de los colaboradores satélites, donde no van a querer más ir a una planta a 70 kilómetros, de querer trasladarse un montón. Entonces va a empezar esto de la virtualidad, donde nos van a poner en jaque en el buen sentido, ¿no? Porque los que me conocen saben que mi mirada siempre es positiva, donde esto de los colaboradores satélites nos va a permitir, incluso a pymes y medianas empresas, tener disponibilidad de talento a un costo diferente, ¿sí? No tener que tenerlos bajo los contratos fijos, beneficios, sino que va a empezar, va a tener que existir una flexibilidad laboral, que todavía en Argentina no la veo muy rápida, pero va a tener que suceder, y en otros países del mundo esto funciona muy bien, ¿sí? Así que bien, esto es un poco la mirada desde el lado del talento y de, como dijimos antes, de cómo van cambiando las industrias. Pero, como les decía antes, mi mirada es positiva, como se dice en inglés, growth mindset, un pensamiento de abundancia, porque todo esto va a traer, sin dudas, mejoras a nivel industrias y a nivel sociedad. Ahora, ¿dónde estamos hoy? Que me parece, y coincido con varios que dicen esto, y es que estamos en un laboratorio universal, ¿sí? Estamos todos a prueba como humanos, como profesionales, como todos los múltiples roles que llevamos a cabo, y bueno, mi mirada por supuesto es positiva, ahí abajo a la izquierda dice esto de forward, ¿no? De estar mirando hacia adelante, que el pasado no necesariamente me va a decir la solución para el futuro, ni siquiera mi éxito del pasado me va a asegurar el éxito futuro, al contrario,
hay un montón de oportunidades que hoy tenemos para hacer en la medida que trabajemos como laboratorio, no como fabriquita. Es decir, si trabajamos como una fábrica que hace, no usa datos, no mira al cliente, no entiende la industria y el contexto, bueno, alguien que sí trabaja como laboratorio en beta constante, que va probando y generando distintos productos mínimos viables, esto es lo que va a hacer que el éxito sea un poco más garantizado. No importa la industria, ¿no? Después si quieren podemos hablar de ese tema, pero un poco la mirada va por acá. Entonces, estas slides eran un poco de intro para decir esto, ¿no? Hay un new normal y un montón de industrias, la verdad, que saben que se reinventaron, turismo, sin dudas, entre otras, y que van a tener que seguir reinventándose. Entonces, yo diría, vamos hacia los new normals, hacia las nuevas normalidades, o incluso diría, ni siquiera new, puede ser los next normals, ¿no? ¿Cuáles van a ser los siguientes normales que vamos a tener que transitar nosotros en esta historia, ¿no? Entonces, esta slide que la uso mucho porque me gusta, ¿no? Que es algo que dice el MIT, ¿no? Esta pandemia hizo esto, ¿no? Como que, bueno, aprieten el mundo, el botón de reseteo que me quiero bajar, pero en realidad no, es un cambio muy, muy positivo, pero lo que dice, que me encanta, es esto de que nos puso en una oportunidad maravillosa de resetearnos, de repensarnos y de reconstruirnos. Si ustedes me dicen de toda la charla de hoy, con lo que más me gustaría que nos quedemos es con esto, si bien va a haber otros temas más interesantes, pero vamos a tener que vivir en un mundo donde muy seguido nos vamos a tener que resetear, repensar y reinventar. De nada sirve resetear, quedo boyando, repienso y me quedo ahí, sino que vamos a un mundo donde todo es en la acción, ¿no? Es decir, donde tengo que generar cosas, por supuesto a partir del deseo y del ser, ¿no? Pero donde tenemos que empezar a reconstruirnos de una forma diferente, ¿no? Entonces, esto es como un poco el, digamos, el nuevo paradigma de estos new normals. Por supuesto, como decíamos antes, bienvenida a esta pandemia, bienvenida a estos cambios, porque creo que nos dan un nuevo mazo de cartas, donde tenemos una gran oportunidad de jugarlas distinto y de poder reinventarnos, ¿no? Entonces, esto creo que es parte de este cambio. Y bueno, por eso el new normal, en realidad, el único normal de ahora en más va a ser el cambio, ¿no? Entonces, a partir de entender que vamos a vivir cambiando constantemente, en la medida que nos reinventemos y nos animemos a jugar esas cartas de forma diferente, esa innovación va a hacer que sea todo mucho más divertido, ¿no? Ahora me van a decir, bueno, ok, Virginia, entendí el contexto, entendí que tengo que vivir todo el tiempo en momentos de cambio, poder reinventarme, pero bueno, ¿cuáles son esos factores clave que hacen que uno pueda hacer esta convergencia hacia ese camino, ¿no? Y después vamos a hablar al final un poco de algún tema de las habilidades. Pero primero y principal, mindset, ¿sí? Tenemos que tener una mentalidad muy diferente a la que teníamos antes, ¿sí? No digo que la mentalidad anterior no sirva ni que la nueva va a ser mejor, pero sí arranca por un tema de mentalidad. Si yo no tengo una mentalidad que sea ágil, abierta, innovadora, con una perspectiva muy, muy positiva, voy a vivir frustrado, ¿no? Porque siento que nunca llego, ¿no?, a agarrar ese cambio y viene otro cambio y viene otro cambio, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo bueno es arrancar por acá, ¿no? De tener una mentalidad abierta a los cambios. Tener un foco en lo humano, esto va a ser fundamental. Hay un futurista que se llama Gerard Leonhardt, después les voy a pasar un video muy bueno, que lo que él dice es que esta es la era tecnológica más grande en la historia, es decir, es una era hipertecnológica, pero también es la era más humana en la historia. Es decir, que de hipertecnológico vamos a ir a hiperhumanístico. Entonces, esa es la buena noticia de todo esto. La tecnología va a quitar algunos puestos de trabajo, pero va a generar otros nuevos, que esa es la buena noticia. Pero tenemos que, como personas y también como organizaciones, no perder el foco en lo humano, porque el hombre, el ser humano, perdón, es el que va a poder generar ese cambio desde el ser, ¿no? Porque para maquinitas están los robots. Esto, el pensamiento crítico, la empatía, la resiliencia, todas estas habilidades que el humano tiene como un asset en ese sentido en su haber. Y las siglas que ven abajo es
En inglés, People Experience, Employee Experience, Customer Experience, User Experience, toda la experiencia del humano, usuario, profesional, lo que quieran, tiene que estar en el foco. ¿Sí? Sin eso, el resto va a ser una implementación tecnológica que no va a llegar a nada. ¿Sí? El humano es muy necesario para esta transformación. Propósito, ¿no? Antes cada uno, un poco como está la foto, mi propósito individual, cada uno tenía un propósito individual, las organizaciones, muchas tenían un propósito colectivo, pero muchas, la mayoría no, tenían el propósito de la organización y todos tienen que ir atrás corriendo hacia ese propósito. Y esto trae una vuelta de hoja, estos cambios que hemos tenido ahora, donde tenemos que resignificar ese propósito, donde ese sentido individual y colectivo tiene que ser lo más parecido posible, converger lo más posible, y donde para que todo el mundo siga ese propósito es necesario explicar ese cambio. Antes había en una cartelera un propósito y todos íbamos para allá, y ahora donde el propósito hay que ir cambiando, lo diría casi que una vez por año, es necesario explicar por qué la necesidad del cambio y acompañar al humano para que ese cambio sea positivo y no sea algo que traume al humano, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, y esto es lo que a mí más me fascina, porque de hecho todo lo que yo me dedico en términos de transformación digital tiene que ver con lo humano, y creo que es un capítulo muy interesante para todas las organizaciones, para entender que el foco en realidad debería arrancar por acá, y no por todo lo que tiene que ver con la parte económica, que sí, por supuesto, es un producto de todo esto si estas cosas las hacemos bien, ¿no? Y llegando al tema de habilidades, que podemos hablar un poquito más, en realidad, bueno, no es que hay una habilidad del futuro, dos habilidades, ni esa lista de habilidades va a quedar para toda la vida. Me gusta, como dice Rebecca Wang, que es profe en Stanford, hablar de un portfolio de habilidades, ¿no? Donde yo tengo que tener un mix entre temas blandos, esas habilidades blandas que ya conocemos, comunicación, empatía, resiliencia, escucha, etcétera, pero muchas tecnológicas. Como esta transformación es digital, tenemos que entender que ni una ni la otra, ¿no? Tienen que estar las dos muy bien balanceadas. Pero un poco esa foto que les comparto ahí, la puse a propósito, porque lo que nos va a pasar es que vamos a decir, bueno, por momentos voy a tener algunas habilidades muy afiladas y me van a servir, y de golpe me voy a dar cuenta que es otra habilidad, la tuve, no la tengo, la mina está rota, la tengo que ir a buscar, la tengo que ir a adquirir, la tengo que sacar un poco más de punta, o no, ya no es necesaria. Fue bárbara para pintar el cuadro del pasado, pero no me va a servir para el futuro ahora, y no podemos tener todas las habilidades. O sea, esto del Superman, Superwoman, yo claramente no es algo que sugiero, porque en un mundo donde cambia todo, al contrario, tenemos que poder estar livianos y poder soltar esas cosas que no nos son tan útiles para poder agarrar otras nuevas. Entonces, no vamos a un set de habilidades 2 o 3, vamos a un portfolio de habilidades que va a ir cambiando en la medida que el mundo vaya cambiando. ¿Sí? Y por supuesto, ¿no? Si ustedes me preguntan dentro de las habilidades que más tenemos que tener afiladas con estos cambios, es la resiliencia, ¿no? Que es esa habilidad de poder transformar todo lo desafío, lo que me duele, lo que me cuesta, en algo positivo, en algo que genere un cambio y que sea bueno para todos. Pero como la foto lo indica, la resiliencia también se puede ver como esto de decir, bueno, me voy a preparar para la resurgencia. Porque una cosa es decir, ser resiliente, ok, bueno, transformo, pero en el medio hay un ciclo de decir, bueno, a pesar de todo, yo estoy ahí parado y me voy preparando para la resurgencia. No espero que el próximo cambio venga y me agarre desprevenido, sino que mientras soy resiliente voy preparándome para eso, ¿no? Entonces, me parece que eso es un buen punto para compartir también. Y un poco para entrar en esta tercera parte de por dónde van, si quieren, las habilidades, un poco un foco para cómo estar atentos y estar bien predispuestos para este cambio o preparados para estos cambios, siempre recomiendo esta charla TED. Yo soy muy fan de Brené Brown, tiene muchos artículos y libros fabulosos. Y ella habla de esto, ¿no? El poder de la vulnerabilidad. Entonces, cuando yo hablaba recién del Superman o el Superwoman, en realidad nos pasa esto, ¿no? Es esta pila de piedritas donde uno dice, no, bueno, pero tengo que tener todas perfectas, nada se puede caer, tengo que saber todo. No, tengo que saber que soy vulnerable, que no lo sé todo,
que no puedo saber toda la velocidad de los cambios que suceden en este mundo. Entonces, yo soy director de una compañía y tengo 6 gerentes, no puedo saber lo que saben ellos 6. Es más, bienvenido que así no sea, la diversidad de opiniones va a ser mucho mejor. Y yo me tengo que encargar a poder ser, o entender, ¿no?, que puedo ser vulnerable ante nuevos cambios, pero que rápidamente voy a hacer ese catch-up y voy a generar esa confianza para poder poner una piedrita más. ¿Qué es esto? Por supuesto, cuando uno dice, bueno, Virginia, pero ser vulnerable no es lindo, no es una sensación linda para tener, porque me da debilidad, inseguridad, vergüenza, incapacidad, que me juzguen, ¿no? Es medio incómodo. Pero la realidad es que cuando uno entiende que es vulnerable y lo acepta como parte del ser, arrancan todas las habilidades buenas para estos cambios, que es la resiliencia, el poder recrear algo, el poder reinventarme. Si yo sé que soy vulnerable y lo acepto, en vez de vivir en miedo o por las dudas, genero mi autoconfianza. Al yo generar esa confianza para mí mismo, me voy a sentir más seguro, otros van a confiar en mí, yo voy a confiar en el resto y todos nos animamos a innovar. Con lo cual está comprobado no solamente en este discurso de Ben Brown, que es bárbaro, sino que hay papers muy buenos donde a nivel de neurociencia incluso explican que la innovación viene a partir de que uno entiende que es vulnerable también. Con lo cual acá lo que los invito, y por eso la pongo primera, porque si bien podría empezar a hablar de habilidades del futuro, que hay una slide que habla del World Economic Forum que me encanta y se las traje, yo quiero ir un poco más a lo profundo, ¿no? A lo humano. Como dijimos antes, el humano es el centro. Entonces tengo que entender que a partir de esta vulnerabilidad y confianza voy a poder construir lo que tenga que construir, ¿no? En los próximos normales que hoy son una incógnita. Pero por supuesto, para entender que soy vulnerable o no, tengo que parar la pelota, porque vivimos a 1000, tomar conciencia, un ratito, pero esa conciencia tiene que ser individual y colectiva. La pandemia nos vino a mostrar que esto ya no es más en silos, que no pienso en mí nadie más, ¿no? Entonces, esto de poder pensar en mí y en el otro hace que también pueda generar ese círculo virtuoso en términos de las habilidades buenas y blandas del futuro. Esto, bueno, no es que tengo que aprender todos los libros todos los días, pero sí vamos a ir a un mundo donde la habilidad del futuro es la agilidad de aprendizaje, ¿no? Donde tengo que aprender y aprender todo el tiempo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tengo que saber que no sé todo, pero que siempre hay alguien o algo que me va a enseñar ese new normal que está viniendo. Entonces, esto es ser un aprendiz constante, yo les diría que es la habilidad número 1. El resto, por supuesto, con la curiosidad y otras pueden venir, pero me parece que antes de hablar de algo concreto, esta es una muy importante. Animarnos a explorar, a meternos en la nieve, en el barro, a ser optimistas, a decir que son territorios que no conozco, pero, como decíamos antes, empezar a pensar como un laboratorio donde yo exploro y no como una fábrica donde hago un piloto de 5 años y lo pruebo y después me doy cuenta que el mundo cambió. Entonces, exploro rápido, en chiquitito, y voy en el medio, por supuesto me puedo equivocar, pero ese error que sea chiquitito para que sea un aprendizaje para todos. Y hablando de aprendizaje, la palabra que todos conocemos, que es agilidad, en este sentido, cuando hablamos de agilidad, es una de las habilidades del futuro, por supuesto, porque cuando el cambio es tan constante, lo que yo tengo que ser no es un roble firme que viene la tormenta y lo quiebra, sino que tengo que ser un bambú, ¿no? En un sentido donde soy ágil, donde no solo me adapto al cambio, porque para mí agilidad no es adaptarse al cambio, sino que es generar valor de una forma rápida y precisa. Y esa velocidad y precisión, que no es velocidad o precisión, son las dos, ambas lo que hacen es que uno pueda utilizar la tecnología, el uso de los datos, poner al cliente en el centro, para poder ser el generador de las ideas y de las soluciones de una forma rápida. Es decir, agilidad es generar valor a la larga, ¿no? En una forma rápida en ese sentido. Y esta que me encanta, ¿no? Y que, bueno, aprovechando que estamos en el mes de la mujer, ¿no? Y que siempre son temas, se empiezan a hablar temas más de diversidad, ¿no? Yo elegí esta slide porque el conectar y conectar es una habilidad del futuro, porque ya estamos, por supuesto, en la sociedad en red, pero donde las redes y el networking va a ser fundamental para poder estar a la altura y de los temas que necesitemos saber y aprender entre todos,
Pero sobre todo esto, ¿no? Como este hilado, o lo podemos ver en un telar también, ¿no? Tenemos que conectar el negocio, lo personal, lo emocional, ¿no? Tener esa escucha y sensibilidad, ¿no? Hay un hilito que se va a romper. Sostener esa motivación en un espacio compartido, como dije antes, no estamos solos, pero sobre todo esto de que cada color da su impronta y cada tema de diversidad va a ser fundamental. Aquellos boards y compañías que más diversidad tengan, género, racial, etcétera, van a ser, sus resultados van a ser mucho más altos, pero no solo eso, que ya hay indicadores que hablan que el ROI tiene un impacto muy bueno en el ROI, sino que el talento no va a querer ir a organizaciones donde no exista esta diversidad, porque a partir de la diversidad uno aprende más rápido. Entonces van a entender que las organizaciones con diversidad van a ser incluso un mejor lugar donde trabajar. Y un poco ya cerrando para las últimas slides, lo que yo necesitaría que nos llevemos hoy, por lo menos hasta lo que hablamos ahora y ahora sigo un poquitito más, esto es un cambio cultural, ¿sí? Es decir, la transformación digital no es tecnológica, y eso me encantaría que nos lo llevemos hoy. Es una transformación cultural. Por eso cuando hacemos mucho impacto, mucho eje o foco en el humano, porque cuando hablamos de un cambio cultural, no es solamente implementar, como dije antes, un sistema, sino que tengo que pensar en el impacto que tienen las estructuras, en los procesos, en las personas, ¿sí? Y por supuesto también en la tecnología. Pero donde el humano va a ser el que va a traccionar y el que va a surfear la ola en la estructura, en los procesos y en los sistemas, ¿no? Entonces, entender esto, que es un viaje, ¿no? Lo hablábamos con Sigrid estos días, donde decíamos, bueno, hay industrias que están mucho más evolucionadas, ¿no? Esta foto muestra que es un viaje, que es una evolución, que yo no paso de verde a rojo en un día, que hay muchas organizaciones como las nativas digitales que ya tienen este mindset, pero aquellas tradicionales tienen que hacer un viaje que va a llevar un tiempo, pero bienvenido al viaje. Incluso yo diría que no es una opción no hacer el viaje ya a esta altura de estos tiempos. Y como dice McKinsey, poder vivir en un modelo híbrido donde estoy transformando mi organización en equipos más ágiles, con células de trabajo, pero mientras continúo con mi organización un poco más tradicional, porque no es fácil pasar a una organización tradicional en 2 o 3 días. Son procesos que llevan años. Entonces, en el medio, lo menos doloroso posible para los colaboradores, hacemos un viaje que, por supuesto, cada organización definirá el ritmo de ese viaje. No hay un periodo de tiempo definido estándar para todos. Pero sí entendamos que si el cambio no es cultural, no sirve, ¿sí? Es un cambio que tiene que ser profundo. Y por supuesto, como les dije antes, esto es positivo. Hay que tener esta mirada, hay que disfrutar de esta experiencia, es un aprendizaje continuo. No estamos solos, como dije antes, ¿no? Hay otros globitos viviendo estas experiencias y lo bueno es compartirlo, vivir en esa red y entender que ese cambio va a ser para mejor, ¿no? Y que lo bueno es tomarlo así, porque como el cambio va a venir igual, lo mejor que nos puede pasar es tomarlo de forma, como una experiencia en ese sentido. ¿Mm? Ahora, último, y ya con esto vamos cerrando, hay un estudio de Price que dice que por cada dólar que gasta una organización en upskilling, que ahora voy a explicar, ¿no? Upskilling y reskilling, esto casi que se triplica, ¿no? Entonces, el mundo cambia muy rápido, las personas tienen que tener estas habilidades en su set, y esto no es que solo lo hago en un curso, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con muchas habilidades blandas, donde los líderes tienen un rol fundamental, y donde tenemos que, como diría Melamed, recablearnos. Hay habilidades que tenía y que no las voy a necesitar más y voy a necesitar otras, eso es reskilling, y upskilling es donde una cierta habilidad que yo ya tenía en un nivel, la voy a llevar a un nivel superior. Entonces, este recablear es muy bueno y es lo que hay que hacer, ¿no? Para estar ahí arriba, digamos, ante el cambio y preparados, pero tengo que generar los hábitos. No quedo porque hice un curso en una universidad prestigiosa, lo pongo en mi LinkedIn y ya estoy reskilled o upskilled, sino que en realidad tengo que demostrarlo a través de la generación del valor. Y recuerden las primeras slides donde decíamos que el mundo va para ese lado y el talento va a tener que ir para este lado. Entonces, yo diría, como vimos antes, ante los cambios constantes, por supuesto mindset, foco en lo humano y todo lo que vimos, pero ¿cómo termina esto? ¿Cómo se vuelve a recircular? Viendo qué portfolio de habilidades tengo que estar cambiando constantemente
todo el tiempo, ¿no? Que hoy son ciertas habilidades, mañana serán otras. Pero sí, cuando hablamos de habilidades, como les decía antes, la habilidad del futuro, que ustedes me preguntan, bueno, ¿por dónde arranco? Es la agilidad de aprendizaje, el Learning Agility. Es decir, es tener ese oficio de querer aprender todo el tiempo, de ir saltando de aprendizaje en aprendizaje, de ser curioso, ¿sí? De poder entender problemas complejos, de poder trabajar con diversidad, de poder meter mano y prototipar y de poder generar resultados. Pero nada de esto puedo hacer si no tengo autoconciencia, ¿no? De cómo estoy, qué tengo que aprender. Porque si no arranco por sacar la foto de dónde estoy, bueno, voy a aprender cosas que probablemente no necesite. ¿Sí? Les dejo, y ya cerramos, así vamos a preguntas, que es la parte que más quería dejar. Estas son las habilidades que el World Economic Forum definió para esta época de pandemia. Y si se fijan, muchas las nombré antes, si ustedes las conocen: empatía, inteligencia emocional, creatividad, pensamiento crítico, adaptabilidad, comunicación, aprender a aprender, que es la agilidad de aprendizaje, todo lo digital, la resiliencia y la perseverancia, ¿no? Esas ya venían. Pero fíjense que hay tres, y a mí me llamó mucho la atención, pero es una gran realidad y verdad, que pone el WEF, y es la solidaridad, que es esto que decíamos antes, ¿no? Ya no estoy más solo, tengo que generar esa habilidad hacia el otro. La autorregulación, ¿sí? Esto dicen que estamos trabajando promedio 3 horas más por día, y ayer leí un artículo que las mujeres 5 horas más por día, por otras tareas, no solo las laborales. Entonces, bueno, la autorregulación es muy importante, ¿no? Porque estamos viviendo épocas de mucho estrés. Y la tercera que me llamó la atención es la compasión. Entonces, fíjense como cada vez hay más habilidades. Por supuesto, las analíticas tienen que estar, ¿no? Sin duda, es una habilidad súper, súper importante para entender los datos y tomar decisiones distintas, ¿no? Hay otras que acá no están. Pero fíjense cómo aparecen año a año habilidades que tienen que ver más con el ser, con lo humano, con lo compasivo, ¿no? Entender que el humano tiene que ser el centro, como vimos antes. ¿Mm? Así que bueno, les dejo para ir cerrando una pregunta y una frase. Primero, ¿cuántas veces en la vida tuvimos la hoja en blanco para reinventarnos? Y qué bueno que está eso, ¿no? De decir, bueno, yo, a pesar de, voy a empezar a hacer una nueva historia, entendiendo que el cambio es una constante, entendiendo que tengo que tener agilidad de aprendizaje, un portfolio de habilidades, un nuevo mindset, foco en lo humano, pero que va por acá, ¿sí? Qué bueno poder hacer una nueva historia. Y una frase de Hofer que siempre la comparto es: en estos tiempos de cambio que ya vinieron para quedarse, quienes estén abiertos al aprendizaje serán los dueños del futuro. Aquellos que creen que lo saben todo estarán muy bien equipados para un mundo que ya no existe. ¿Sí? Así que, bueno, un poco hasta acá. Traté de respetar los tiempos como buena virginiana. Así que, si quieren, Ale, vamos a... ¿Querés que hagamos una encuesta? ¿Tenemos una encuesta ahí preparada antes de las preguntas? Excelente, ahí estaba silenciada. Sí, me parece bárbaro, Virginia, wow, wow. La verdad No. que tengo mucho para pensar después de escucharte. Bueno, gracias, Ale. Bueno, a ver, vamos a ir, van a ver una encuesta en pantalla, ¿no? Que va a decir, ahí la vemos. ¿Querés vos, Ale, leerla? Dale, dale, dale. ¿Cuál de estos factores crees que es más clave para esta nueva normalidad? ¿El mindset, foco en lo humano, portfolio de habilidades alineadas? Bueno, votemos. Tienen que votar una sola, ¿eh? Se la tienen que jugar. Tienen que decir, bueno, ¿cuál es la más importante? A ver. A ver el resultado. Vamos a ver unos minutitos. Uh-huh. Tenemos unas preguntas bárbaras, súper Sí, interesantes. te iba a decir que estaba Uh-huh. ahí mirando y un montón. Qué Uh-huh. bueno. A ver.
Bueno, si quieren proyectamos los resultados, así vemos qué A quedó. ver. Total, ya seguro habrán votado. ¡Upa! Mirá, Ale, bastante, ¡Wow! ¿no? Sí, la verdad que es súper interesante el resultado, ¿eh? Re. Bueno, yo coincido con lo que digo, ¿eh? Si ustedes no voté para no ensuciar los datos, pero yo, incluso cuando hicimos la prueba antes, yo voté Mindset, ¿no? Porque me parece que Ujú, arranca de ahí, ¿no? Arranca con esta mentalidad abierta que después me permite poner foco en lo humano y adquirir habilidades, ¿no? Entonces creo ujú. que todo es importante y la lista podría ser gigante, coincido. Así que genial y gracias a la audiencia por participar. Bien, bueno, si te parece, Vir, arrancamos con algunas de las preguntas que te fueron formulando mientras hablabas, mientras te Dale. escuchábamos. La primera, es una duda de la exposición más que una pregunta. ¿No será, dice esta persona, que en lugar de desaparecer los SEOs y quedar los staff, serán más que nunca necesarios los SEOs, obviamente con nuevas habilidades? Que sigan siendo los que descubren las preguntas a hacer y que entiendan el todo y administran con equilibrio las diferentes especialidades. Tengo esa visión diferente. La mitad de los problemas, por lo menos, se resuelven encontrando las preguntas adecuadas. Y sin el rol del SEO integrador, me resulta difícil comprender la empresa. Muchas gracias. No, me encantó la pregunta. Ojo, yo no dije que va a desaparecer el rol del SEO, dije los títulos, ¿sí? Donde uno dice, bueno, porque sos CEO te voy a dar un beneficio superior y porque tenés una oficina que da al río, van a desaparecer los títulos. Esos roles van a seguir, probablemente no igual ahora, ¿sí? Sino que van a cambiar un poco las tareas y eso. Pero no, por supuesto, no, el CEO va a seguir. Probablemente si hoy hay un CFO se pueda llamar diferente, pero a nivel de títulos lo dije, ¿eh? Genial, coincido con lo que dice, no sé quién es que escribió, pero coincido, fundamental. Ernesto Rey. Es fundamental. Bien, Lo que sí, perdón, un sigo. comentario que no lo dije, pero que en la transformación digital es muy importante, y es que lo más clave en una organización para generar el cambio, lo primero es que el CEO sea el embajador. ¿Sí? Yo puedo tener una estrategia divina digital, pero el CEO no es el embajador, el que tracciona el cambio, el que pone ese norte, un poco como decía esta persona recién, la transformación es más difícil que se lleve adelante. Ok, continúo. Al trabajar en un laboratorio, quedamos, como se dice, bicho de laboratorio, con lo cual, ¿cómo ves y cómo pensás que se van a hacer las relaciones públicas? ¿Hay algún sistema creado que sea efectivo? Esto lo pregunta Lisandro Carrillo. Relaciones públicas. Mirá, no es un tema que sea de mi especialidad, pero sí te digo que todo lo que tenga que ver con relaciones humanas va a ser el foco fundamental y sobre todo interpretar, ¿no? Porque siempre digo que hay tantos sentidos comunes como humanos en el universo y el sentido común es una habilidad del futuro. Entonces lo que va a pasar ahí es que en todo lo que tenga que ver con las relaciones humanas, puede ser públicas o institucionales o lo que fuere, bueno, hay que entender un poco que esa mirada individual, independiente, ya no va más y poder generar esta más colectiva, ¿no? Correcto. Igualmente, él mismo reformula su pregunta A ver. y nos dice, ¿cómo se hace para relacionarnos con nuevos clientes? Ejemplo, en un congreso virtual hay algunos métodos donde tenés un chat, pero no es lo mismo que intercambiar tarjetas. ¿Hay algún sistema creado? Uno tiene un montón de sistemas y herramientas como las webs con chats o WhatsApps. Algunos tienen otros sistemas operativos. ¿El Zoom cerrado ya es una traba? ¿No crees que el Zoom está pasando de moda? Ay, bueno, Mira, vos querías gente abierta al no, me cambio. encanta, me encanta, me encanta. Mira, mientras estemos en pandemia, el Zoom creo que nos trajo muchas ventajas, ¿no? Pero queda, es verdad, no es muy, no hablo por la plataforma Zoom, ¿no? Hablo por las que hay en general, ¿no? Falta la interacción, ¿no? En muchos casos, ¿no? No hay mucha, ¿cómo puede ser que ninguna de las plataformas virtuales de estas no hayan creado cosas mucho más interactivas, ¿no? Pero bueno, es parte de este aprendizaje. Seguro. Espera, recordame cómo reformular al principio de la pregunta. Ah, no, ya sé, perdón. Sí, hay bastantes apps que se están usando online. Yo he ido el año pasado a webinars de Stanford y de Wharton, estas universidades top, donde tienen sus propias plataformas. No vi nada wow, uno espera un poco más siempre, pero donde tenés forma de, como que cruzás los datos, incluso por inteligencia artificial te puede decir de los oyentes que están del otro lado
quiénes son de tu perfil similar, como para hacer, no te digo un Tinder match, pero digamos un match de skills, como para decir, incluso hay apps que alguna vez he leído, no las he usado, donde vos pones las habilidades que tenés y que quisieras compartir, y qué necesitas. Entonces hace un match por inteligencia artificial y te dice, mirá, Ale tiene esto que vos no tenés y Virginia tiene esto que no tenés. Entonces, eso existe hoy. Lo que sí sucede, y coincido con quien escribió, no están tan al día en ese sentido. Algo muy casero que hago yo siempre es webinar que voy, que me gusta el speaker o los speakers o la agenda, y si no voy, veo la agenda igual, los agrego a LinkedIn en el instante. Y ahí he generado una red muy buena y hoy la gente contesta, ¿eh? Te llamaría Sí, la atención la absolutamente. cantidad de speakers importantes mundiales que contestan. Sí, absolutamente, coincido con eso. Otra pregunta. Hay empresas que estos cambios le pasan por al lado, y el foco está puesto en las ganancias más que en lo humano. Una pena que no se puedan adecuar a un mundo cambiante. Habría que escapar de ellas, ¿no? Escapar. Más que una pregunta, es una reflexión, me parece. No, me encantó y tiene que ver mucho con lo que en un momento de la charla lo dije, ¿no? El talento es cada vez más escaso y no va a elegir esas corporaciones. Entonces es una pena porque hay negocios que no van a poder ser sustentables en el tiempo. Ya no pasa por, bueno, no soy la número 1 Great Place to Work, pero soy la 20. No, pasa porque no vas a poder ser sustentable y por ende no vas a poder generar ganancias. O sea, es como mirarlo al revés, ¿no? Coincido con quien escribió. Sí, pero además parecería como que está tan claro que el comportamiento y la preferencia de los consumidores y de los clientes ya venía en un proceso de cambio, y me parece que post pandemia el cambio va a ser mucho más fuerte. Como que están más conscientes a la hora de tomar decisiones y elegir de la agenda de largo plazo de las compañías con quienes interactúan, de la cultura corporativa, de la ética, o sea, de una cantidad de skills de la sustentabilidad, que bueno, hoy me parece que eso ya no es que vino para quedarse, sino que es uno de los inputs que consideran a la hora de elegir, ¿no? Sí, de hecho, perdona, le dijiste algo muy bueno. Fíjate que las organizaciones ponen al cliente en el centro, ¿no? Todos se matan para que tengan una experiencia bárbara, sin embargo, las organizaciones no lo hacen para el colaborador. Corre un Mira, proceso de performance, la encuesta de clima, el bono de performance, todo es una fabriquita. En vez de es decir, bueno, verdad. espera, no es lo mismo. De hecho, Sí. no lo puse por falta de tiempo, pero esa frase en inglés de one size doesn't fit all, ¿no? No puede ser lo mismo para toda la organización. Yo tengo que poder segmentar y decir, para esta población y este talento, voy a hacer esto. Y para este talento voy a hacer esto. Todos con el mismo propósito, ¿no? Bueno, yo leí hace poco, mientras me preparaba para poder escucharte, que también ha cobrado un valor estratégico en las compañías poder generar esta área específica de cultura corporativa. O sea, hay compañías que tienen direcciones de cultura corporativa o equipos de cultura corporativa. Y bueno, es un poco el cliente interno, ¿no? Y ver cómo desarrollarlo. Sigo con las preguntas. Espera, porque entran tantas que no llego. La política, donde todo parece bastante estancado. En algún lugar del mundo, ¿estás viendo transitar también este camino, aunque vayan a otra velocidad? Mira, política y religión no es un tema que yo suelo hablar, ni tampoco soy de leer mucho, porque yo creo que está bueno, pero terminás como haciéndote mala sangre, ¿no? Pero sí hay políticas de Estado donde detectan, por lo general, las industrias del futuro, hacen lo que se llama sustitución de importaciones, es decir, permiten que el país pueda importar, que ya en Argentina esto sucedió, ¿no? En los años creo que 50. Permiten importar toda esta tecnología, capacitar a la gente para cambiar este mindset y poder generar todas las skills que necesita el mundo para esto, porque si no, quedás como país fuera del ecosistema mundial. O sea, llega un momento que en ese sentido como que quedás afuera, ¿no? Pero bueno, hay bastantes. Ok. La siguiente, muy buena presentación, Virginia, muy claros los conceptos, felicitaciones. ¿Qué consejos darías para incorporar en la cultura organizacional de las compañías la capacidad de desaprender y volver a aprender
de manera constante, de modo de lograr adaptarse rápida y ágilmente a los cambios? Bueno, gracias Miguel, con quien trabajé en Tenaris, así que muy buena la pregunta. Lo primero que diría es tolerancia al error, porque por lo general no desaprendemos y nos quedamos enroscados en que me equivoqué, y las organizaciones, algunas se encargan de, ¿no?, de marcar el error todo el tiempo. Entonces, en vez de liberar y fluir, como dije antes, ¿no?, liberar esa mochila para poder aprender algo nuevo, yo creo que el decir, bueno, ok, me equivoqué, chiquito, temprano y barato, como digo siempre, no es que pueda hacer un error gigantesco, pero bueno, en la medida que permita eso la cultura organizacional, y que no solo lo permita, sino que el líder dé el ejemplo, porque ya no hay tanto tiempo como antes para el famoso walk the talk, ¿no? En un momento que decís, bueno, lo digo y lo hago. Bueno, hoy el talento va a mirar eso, ¿eh? Va a decir, ¿el CEO hace lo que dice o...? Entonces, bueno, para desaprender y para que todos aprendan es por el ejemplo y permitiendo el error, empoderando a la gente, ¿no? Y dándoles esos espacios para que desaprenda y aprenda, ¿no? Perfecto. ¿Cómo encarar el proceso de cambio en una organización chica, en un contexto en el que el día a día toma la agenda casi en su totalidad? Muy buena pregunta. Porque los típicos proyectos de transformación cultural a priori parecen más fáciles, no digo que lo sean, pero uno puede estructurar más en compañías grandes donde tenés más presupuesto, tenés más volumen, etc. La ventaja que van a tener las pymes por decir, ¿no?, de esas chicas, es esto que decía antes, el staff on demand. Cada vez pone más a disposición profesionales con ciertas habilidades a un costo mucho más bajo. Ves que trabajando en India, en otros lugares, etcétera, no tenés que tener una oficina, hay muchos costos que esta pandemia demostró que las pymes tienen a favor. No todas, ¿no? Depende de la industria. Es una fábrica que produce algo, bueno. Pero sí, cuando arrancamos con las pymes, yo no me dedico a pymes, pero sí es un tema que más o menos manejo. Por lo general en las pymes o en las empresas chicas lo que sucede es que el CEO barra presidente suele traer una historia, suelen ser familiares, ¿no?, donde es más difícil cambiar el mindset. Lo que siempre veo es que a veces es más difícil cambiar el mindset de una empresa chiquita que de un CEO de una gran organización, ¿no? Entonces, arrancar por ahí creo que es la primera carta a jugar. Después entender con qué talento puedo tener, y en la medida que no pueda tener tanto headcount por un tema de costos, bueno, tener esto del staff on demand. Tengo un proyecto chiquito, tomo a alguien por 6 meses y listo, ¿no? Y vuelvo a generar eso con todos los cuidados laborales que hoy sabemos que hay que tener. Y empezar a girar la rueda trayendo talento externo que genere el cambio y quede la capacidad instalada, ¿no? Creo que es mucho más barato que poder tener a alguien que incluso después se adapte a esa cultura, ¿no? Sí, tal cual. A ver. ¿Crees que estos cambios son más fáciles de internalizar en generaciones como millennials y en las anteriores puede ser más difícil de conseguir? Bueno, yo digo que no es un tema de generación, porque lo he visto, ¿no? Hay un video y un libro, en realidad es un libro, que después les voy a pasar todo para que los compartan, Ale. Se llama Nomad Society, la sociedad de los Nomad, Know de conocimiento, Ah, Knowmad. Y habla de esto, que no, ya no va más el tema de la edad y la generación, sino que en la medida que vos tengas esa agilidad de aprendizaje, esas ganas de aprender, de ser multitasking, etcétera. Hoy hay cursos, no sé, en Digital House, por decir, en 6 meses aprendes full stack. Entonces vos decís, si vos es más, he tenido en Digital House, donde soy profe, alumnos de, una señora tenía 70 y pico de años. Ah, la agilidad que tenía esa persona mental y cómo prototipaba las cosas que hacíamos, fabuloso. Ahora, si es, o sea, quiero decir, ¿es condición? No. Ahora, si hago una muestra y tomo qué generación es más ágil, probablemente encuentre más gente millennial porque ya nació desde chiquitito en cambios más constantes. Los cambios antes, nosotros hemos vivido menos cambios por año que los que viven estos chicos ahora, ¿no? absolutamente. Otra, en las escuelas y los docentes, ¿estarán preparados para estos cambios y para enseñar a nuestros hijos el futuro? ¿O el sistema en Argentina está cambiando? Muy buena pregunta, porque siempre opino que todo arranca a partir de la educación.
las organizaciones públicas, privadas, son responsables de generar estas skills, el reskilling y el upskilling, ¿no? Lo que sí sucede es que la casa y la escuela son tus primeros, digamos, lugares de aprendizaje, ¿no? Yo trabajo mucho con temas de educación, asesoro un colegio muy conocido privado que trabaja hace años todo este tema, capacito a los docentes, a los directores. Y bueno, cuesta, pero la realidad es que se puede. El cambio lo he visto. Agarró la pandemia y ese colegio estaba mucho más preparado que otros colegios. Ahora, por supuesto, depende del nivel social, económico, incluso rural, ¿no? Yo estoy mucho en el campo y veo que las escuelas rurales los chicos no fueron al colegio en muchos casos. Algunos sí. En estos pueblos donde estoy yo, casi no fueron. Y lo que sucede es que arranca el año y dijeron, no, ya, un año sin colegio no vuelvo. Entonces, ¿cómo haces para que eso retome, ¿no? Entonces, acá hay muchas políticas de Estado y privadas que tienen que estar acompañando. Pero cambiar el mindset de los docentes y directivos no es fácil, porque vienen muy acostumbrados a un mundo más offline, y donde los cambios, no sé, yo estudié tal cosa, saco mi librito de hace 10 años, y ese librito en realidad cambió. Pero coincido, se puede, pero es un tema que va a llevar tiempo. Está bien. Y después, bueno, tengo un par de preguntas. Sí, o si vos me querés preguntar algo, vale, también. Sí, Aprovechémote a sí, vos. tengo en realidad. Tengo tres preguntas. La primera tiene que ver con cómo, una reflexión de cómo te imaginas vos que podemos, las mujeres, tratar de aprovechar este desafío y generarnos, o sea, la oportunidad de achicar el gap del que tanto hablamos y vivimos para tratar de acercarnos. Sí. Dale. Mira, un poco por lo que veo en las fundaciones que ayudo para el empoderamiento de la mujer, y lo viví en mi vida corporativa también, ¿no? Yo creo que me gustan mucho los programas en las corporaciones donde cuando las mujeres ingresan puedan tener un coach, un mentor de la propia organización que les van dando esa confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando miramos las skills del futuro, sin hacer diferencias, por favor, con los hombres ni nada, pero digo, las mujeres somos comunicadoras natas, generamos redes de forma nata. Si no viene la chica que ayuda con los hijos, tengo que buscar a alguien que me lleve al colegio. O sea, nos sale muy natural, somos bastante resilientes, escucha, ¿no? Yo creo que cuando miramos las habilidades, yo creo que las mujeres tienen muchas habilidades que están muy preparadas. Por supuesto, no solo a nivel normas, leyes, etcétera, que pueden ser discutibles o no, los cupos, no cupos, pero sí creo que es una responsabilidad de la sociedad en general, cómo crían a las mujeres desde chicas también. Y después las organizaciones, por supuesto, ayudarlas a que no vean ese techo de cristal que a veces no la pone la organización, sino que es la propia mujer que lo mira y desde abajo sufre, y en realidad eso no existe, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí. Y la red, ¿no? O sea, algo que Absolutamente. aprendí con Fundación Flores, que la networking es clave para las mujeres. Sin dudas. Y otra cosa mientras te escuchaba y pensaba, ¿no? ¿Qué impacto va a tener estas nuevas normalidades o próximas normalidades en la construcción de confianza? O sea, en los vínculos entre equipos de trabajo, entre empleados y empleadores. Y no me refiero a si la confianza va a ser mejor o peor, porque siempre es buena, sino que me refiero a la velocidad de la construcción de la confianza. Al no existir ese aspecto físico, sensitivo, personal, la distancia va a afectar de alguna forma la agilidad, la velocidad de la construcción de confianza, que es tan importante para los resultados del equipo. Mira, no he leído ningún paper que a mí me dé seguridad de decirte, mira, está comprobado que no o que sí. Mi percepción, y que veo muchas organizaciones grandes que ya se están transformando, están logrando, incluso online, espacios que antes no estaban, con una sensibilidad que antes no estaba, porque uno que hacía antes, bueno, aprovecho, ya es común estar ahí presencial, entonces uno no valoraba. Y sí, lo que está sucediendo es que muchas organizaciones están, no es obligar la palabra, pero diciendo, bueno, un viernes al mes está todo el equipo junto, con todos los, digamos,
los cuidados que hay que tener, pero donde ese momento humano se valora mucho y donde en la parte online también se valora porque no existe la parte presencial, ¿no? Entonces yo creo que se está encontrando una forma, no creo que todavía está la ideal, pero creo que uno empezó a valorar lo que antes no valoraba, en el sentido del contacto humano, ¿no? Y de por ende la confianza y esto que decís vos. Claro, por supuesto. Bueno, y después ya terminando, bueno, primero sé que sos mentora del capítulo de Singularity University en Argentina. Sí. Muchos tuvimos, como te comentaba hace un rato, tuvimos la suerte de poder participar y presenciar la apertura hace unos cuantos años acá en la ciudad de Buenos Aires, cuando vinieron por primera vez y desembarcaron, y salimos todos los que estuvimos presentes con la cabeza detonada. O sea, todos salimos en silencio, porque teníamos tantas cosas en las que pensar, que reflexionar, que reordenar, que fue maravilloso. Bueno, quería una reflexión sobre este rol tuyo que me parece fascinante. Ay, dale, gracias. Bueno, para los que no saben, Singularity University es un desprendimiento de la NASA en Silicon Valley, tiene presencia en varios chapters, en varios países, yo estoy en el chapter de Buenos Aires, y lo que hacen es, tienen siempre en foco todo lo que tiene que ver con mejorar el mundo, pero no con soluciones chiquitas. Ellos toman soluciones a partir de que tengan impacto en 1.000 millones de personas, ¿no? Entonces de ahí salen todas las ideas que después vemos, no sé, los autos voladores, ¿no? Todo esto viene de un poco, no digo todo de Singularity, pero viene de ese grupo de personas muy abiertas que están pensando en la educación del futuro, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que hago, soy mentora en un programa que se llama Exponential Inceptions, que lo hacemos incluso con la Universidad de San Andrés, donde un montón de chicos jóvenes están queriendo hacer sus proyectos que tengan ese impacto. Entonces yo soy mentora para poder acompañarlos en esa transición, ¿no? Así que está Qué bueno. bárbaro, qué maravilla, qué maravilla. Empieza a generar estas cosas. Había leído una comparación interesante respecto de Singularity University, que decía que era como un híbrido entre la NASA y la Madre Teresa de Calcuta. ¿Por qué el híbrido? Porque por un lado, bueno, son tecnológicamente bestiales, o sea, en el sentido de aprovechar al máximo todo lo que hay, ambiciosos, que piensan en grande, think big, y esto sumado con el altruismo y con el idealismo. Entonces es un híbrido y una conjunción maravillosa. Muy bueno, Ale, nunca lo pensé, me encantó. Es así, porque fíjate que el foco es en el humano. Tienen temas de educación, totalmente. salud, o sea, Totalmente. No es solo Totalmente. Qué bueno. Bueno, y ya para ir cerrando y respetar el horario y ser puntuales, Virginia, la verdad que fue un gusto, un placer, un honor haberte acompañado, fue inspirador. Así que lo que te pediría, les volvemos a agradecer especialmente a IAEF por este espacio, por estas convocatorias, a Sigrid Tolaba y a IAEF Ejecutivas. Y bueno, para cerrar, te dejo a vos que nos hagas una reflexión, la que te parezca. Bueno. Así cerramos. Bueno, gracias, Ale, un placer compartir con vos. Gracias de nuevo, Sigrid y a IAEF. Un placer compartir a toda la audiencia que estuvo acá. Después les voy a compartir, los que quieran, algunos links de papers de lo que hablé, ¿sí? No, un poco mi mensaje, que estoy bastante convencida que es así, es entender que estos cambios van a venir cada vez más rápidos, que es parte de esta nueva normalidad, y que lo bueno es subirse a la ola, ¿no? Subirse a la ola y generar otras olas, ¿no? O sea, hagamos ruido del buen ruido, en el sentido de crear algo que tenga que ver siempre con el foco en lo humano, que es lo que me parece que es lo que a la larga va a trascender, más allá de la tecnología, de las pandemias y de lo que suceda. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Y que tengamos todos un excelente día y un excelente año y una excelente nueva normalidad, próxima normalidad. Dale. Hasta siempre. Gracias.